Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos. Vamos a presentarnos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a cambiar. Oh Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de leer tu santa y bendita palabra. Pedimos una bendición especial por cada uno de nuestros hermanos que ya están conectados desde los distintos países, Señor, y los que han de conectarse. Bendice y guarda a nuestros hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde Chile, desde México, así como República Dominicana, Señor, que hasta ellos tu gracia, tu bondad, tu sabiduría sea extendida de una manera especial, Señor, que nosotros podamos entender la grandeza de tu misterio revelado en tu palabra, que se cumpla, Señor, tu promesa descrita en Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos para quienes la has enviado. Señor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos, para entender, para amar, y para hacer tu voluntad, Señor. Guíanos, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Llénanos, Señor, de tu conocimiento y de tu temor. Todo te lo he rogado, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos entonces a iniciar la lectura a través de las páginas bíblicas con el capítulo 16 del libro del Apocalipsis. Escuchemos con atención. Libro de Apocalipsis, capítulo 16. Y oí una grande voz del templo, que decía a los 7 ángeles: Id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres, que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el Santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí a otro del altar que decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor, y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó,
para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de rana, porque son espíritus de demonios, que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los congrego en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Bueno, notamos entonces cómo la palabra de Dios sigue relatando las copas de la ira del Señor, y esto es tremendo. Fíjense, 7 copas. Se hace notorio que el número 7 ejemplifica la perfección, la plenitud, por supuesto, también que describe Dios, y aún en su ira el Señor también es perfecto, y es verdad. La naturaleza del Señor es amor, pero también su ira es indetenible. Por eso decían aquellos hombres que vieron las manifestaciones del Todopoderoso y que pedían que cayeran los montes sobre los montes y las peñas sobre ellos, que se escondían. Por eso ellos preguntaban: el día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Fíjense cómo esto lo expresan estos hombres al ver estos acontecimientos naturales, reconociendo que aquello quizás que por muchos años habían escuchado como el Evangelio, no lo creyeron. Pero ya en este punto donde se dan cuenta es demasiado tarde. Triste condición de aquellos que pudieron, teniendo la oportunidad de aceptar este glorioso plan de salvación, han dado la espalda al llamado de Dios. Y notamos entonces acá como el apóstol Juan escucha esa voz desde el templo a los 7 ángeles, y la orden fue de ir y derramar sobre la tierra estas 7 copas de la ira de Dios, y Dios mismo preside el juicio final. La primera copa. ¿Qué sucede en la primera copa? Recordemos que hay diferencia. Hay diferencia entre lo que son las copas y los sellos. Aunque las 7 copas guardan cierta similitud con las 7 trompetas, también hay diferencias importantes. Las plagas anunciadas por las trompetas no eran mortales y constituían un llamado al arrepentimiento. Ahora, las copas representan la ejecución del juicio final, cuando no hay más esperanza de arrepentimiento. Las primeras 4 copas afectan al medio ambiente y las últimas 3 al reino del monstruo. Las breves y rápidas descripciones sugieren mejores acciones simultáneamente que sucesivas, y los detalles no deben ser entendidos literalmente, sino que son alusivos a las calamidades terribles que el tiempo del fin traerá. Entonces, tenemos las 7 trompetas que se leyeron en los capítulos anteriores, y ahora entonces se hace notorio el derramamiento de las 7 copas de la ira del Señor. ¿Y cómo es conocido? Están las copas
llenas de los inciensos, que son las oraciones de los santos. Aquel tiempo que hemos invertido en la adoración, en la dependencia a Dios, cuando nos sumergimos en la oración, en la búsqueda constante de su presencia. Esas oraciones son grato perfume ante la presencia de Dios y están guardadas en las copas de Él. Pero también existen las 7 copas de la ira del Señor. Y aquí notamos entonces las primeras. La primera copa está manifestada como úlcera maligna, porque fue el primero y derramó la copa sobre la tierra. Y vino entonces aquella úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El primer juicio es similar a la 6ª plaga de Egipto, ¿recuerdan? Y fíjense cómo se vio la diferencia en Egipto como preámbulo del juicio final a este mundo. Aquellos que persistían en pecar, en hacer lo malo, el pueblo egipcio fue duramente castigado con estas plagas. Sin embargo, la tierra de Gosén, donde estaban asentados los israelitas, no hubo plaga que tocara su morada. Y fíjense que aquí podemos observar de una manera muy, pero muy parecida. Aquellos que tienen la marca de la bestia, aquellos que tienen la adoración a esa imagen, son tocados por esta úlcera maligna. Entonces, cuando usted lee esto, usted se da cuenta, entonces quiere decir que en estos acontecimientos del fin, también los salvados van a estar mezclados con los que adoran la bestia. Por supuesto, aquí nos hace referencia que solamente esta plaga caería sobre los que tenían la marca de la bestia. La segunda copa de la ira del Señor se derrama y esta plaga es similar a la primera plaga de Egipto. ¿Cuál fue la primera plaga que vio Faraón? Por supuesto, las aguas convertidas en sangre. Y el segundo ángel derramó entonces la copa de la ira del Señor sobre el mar, y todo se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo en la mar. Recordemos que cuando la trompeta toca lo que es el mar, no fue todo lo que murieron. ¿Se recuerdan que hablaba de la tercera parte de las naves y de las... No fue una muerte total. Sin embargo, acá en la ira es aniquilación total. Todo lo que había en el mar pereció. Nos detalla entonces la tercera copa, que son las aguas que se convierten en sangre. Y esta plaga es similar a la primera, por supuesto, y a diferencia de las plagas de Egipto, que afectó solo las aguas de esta región, ahora son afectadas todas las fuentes de agua fresca en la tierra, lo cual es un indicio, por supuesto, del juicio final. El tercer ángel derrama entonces la copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. La segunda copa cae sobre el mar, que es la acumulación de agua salada. Ahora es vertida la ira sobre las fuentes de agua potable, por decirla así. Y todo esto se convirtió en sangre. Y nos detalla Juan que él oyó al ángel de las aguas que se decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el Santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú también le has dado a beber sangre, porque así lo merecen. El juicio de Dios es justicia retribuida, proporcional a la gravedad del crimen. Por eso el ángel expresa de esta manera: cuánta sangre derramada por los santos hijos del Señor. Y ahora entonces la humanidad entenderá
la obra que realizó sobre aquellos que creyeron en Dios, que se mantuvieron íntegros, y esto como prueba de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora entonces el Señor les dará a beber agua, agua convertida en sangre, pues lo merecen. Y él también oye a otro desde el altar que él decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son justos, son verdaderos. A la voz de los mártires, la proclama el derecho de Dios, la reivindicación, es decir, todo esto, hermanos, que nos detalla su palabra. Qué bonito es esperar en la justicia de Dios. Por eso nos revela su palabra cuando expresa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y efectivamente podemos ver entonces la ira del Señor que obra justicia, a diferencia de la ira del hombre que no obra justicia. ¿Por qué? Porque ¿quiénes van a recibir estas copas de ira? Los transgresores, los malvados, los que han llenado su vida de vanidades, los que perseveran, los que han seguido a la bestia y todas sus mentiras y todas sus concupiscencias. Nos sigue detallando el capítulo sobre la cuarta copa, que los hombres son quemados. Fíjense, no importa la intensidad de los sufrimientos, habiendo la gente perdido la capacidad para hacerlo, a pesar de eso no se arrepintieron, como es el caso del faraón. Sus corazones se rebelaron obstinadamente. El cuarto ángel derrama la copa sobre el sol. En esta oportunidad, entonces, esta estrella es dado el poder para quemar a los hombres, encenderlos en fuego. Una de las cosas más terribles. Yo pienso que la muerte de morir quemado debe ser tan horrible. ¿Y cuántos de los mártires, cuántos de los siervos de Dios murieron incinerados? Llamas ardientes, qué cosa, ¿verdad? Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, el que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepienten para darle gloria. Sencillamente su maldad y su destino lo han escogido para una condenación eterna. Seguimos leyendo la quinta copa de la ira del Señor. Y bueno, esta cuarta copa no se asemeja con ninguna plaga de egipcio. Bueno, la de fuego y azufre, la de granizo y fuego podría ser, tiene cierta conexión, porque sobre Egipto cae también granizo y fuego, y muchos hombres que recibieron esto murieron. Los que estaban fuera, los que no se percibieron de lo que el siervo de Dios había anunciado, esa es la octava plaga, que fue el granizo y el fuego que cae. Esto lo recibieron también, hubo manifestación del fuego en Egipto. Notamos entonces que la quinta copa nos trae oscuridad y dolor. El quinto ángel derrama entonces la copa de ira sobre el trono de la bestia. Nada más y nada menos. El trono de la bestia para Juan y sus lectores era la capital del imperio. ¿Cuál era? Roma. La ciudad de, bueno, ya usted sabe. Y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Fíjense, la novena plaga que recibe Egipto precisamente fue oscuridad. Durante 3 días ninguno se movió de su lugar, todos quedaron paralizados porque no podían ni aún verse sus manos. Fue una oscuridad total y absoluta. Y bueno, aquí no solamente está presente la oscuridad, sino también el dolor. Y pese a esta situación que están experimentando, aún blasfemaron más contra el Dios del cielo a causa de sus dolores y sus úlceras, y ni aún así pues se arrepintieron de
toda su maldad. Cae entonces la sexta copa sobre el río Éufrates que se seca. Y el Éufrates es la última barrera antes de la destrucción final, es removido, despejando el camino para la invasión del oriente, y los partos más allá del Éufrates simbolizan el peligro de toda futura invasión militar que podría destruir el imperio. Notamos entonces que el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates y esta agua es totalmente evaporada, se seca. Y vio entonces salir de la boca del dragón. Fíjense estas señales. Vio salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Y como decíamos, el diablo sí es un vulgar imitador. Y aquí está como representado en 3 personas: el dragón, la bestia y el falso profeta, ¿no? Tratando como de emular lo que es la composición celestial: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí tenemos entonces esta trilogía, y estos espíritus lo que hicieron al abrir su boca, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Y esto me hace recordar a un testimonio de una hermana, una anciana de nuestra iglesia, que ya falleció en la fe del Señor, una gran sierva de Dios, que me contaba su hija que en una oportunidad la sierva oró por una persona que estaba ya por morirse. Y cuando ella ora y reprende, dice que esa persona vomitó rana, entendiendo que era una obra maligna que él tenía. Y cuando uno lee esto y se da cuenta, ¿verdad?, cómo se representa el mal. Las ranas simbolizan la obra demoníaca de la Trinidad del mal y el falso profeta, aunque totalmente inconscientemente de ellos. Los espíritus están siendo usados por Dios para alcanzar sus propósitos y reunirlos a la batalla. Aquel gran día llegará cuando todo el propósito redentor de Dios se consuma en la salvación y en el juicio final. Fíjense todo esto, cómo podemos detallar estas emulaciones que hace el enemigo. Y no es otra cosa que ya los últimos intentos de socavar y de destruir a aquellos que perseveraron en Dios, pero el juicio del Señor, que es justo y perfecto, traerá toda maldad. Y él revela que estos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y todo el mundo, tratan de reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, porque sencillamente él convoca, pero los convoca a una total derrota, pues el enemigo está vencido. Y expresa entonces en el versículo 15: yo vengo como un ladrón. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, y para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y fíjense que es como hemos mencionado, el Señor nos ha lavado y nos ha emblanquecido. Y aquí nos dice que Él viene como ladrón. Nadie sabe el día ni la hora. Pero qué gozo hay para aquellos que velan y que guardan sus ropas. El Señor ya nos lavó, ya nos emblanqueció. Ahora es nuestro trabajo mantenernos íntegros, limpios, santos. Cada día que nosotros nos acercamos más a Dios, cada día que nosotros limpiamos más nuestro corazón en su palabra, cada día que nosotros buscamos más su presencia, mantenemos nuestras vestiduras en esplendidez, como el Señor así lo desea. El día del Señor llegará inesperadamente y demanda que los seguidores de Cristo se mantengan vigilantes, y será una bendición indescriptible para aquellos que estén espiritualmente preparados. El Armagedón puede que se refiera al monte Megido y en el acceso superior de la planicie de Edraelón, el más importante campo de batalla palestino en los tiempos antiguos. Y esto no tiene necesariamente que referirse a un conflicto militar
pero se trata en todo caso de un decisivo conflicto espiritual que implica la derrota definitiva del enemigo por la fuerza del Dios Todopoderoso. Se derrama entonces la séptima copa de la ira del Señor y la tierra tiembla por completo. El séptimo ángel llama entonces, derrama la copa por el aire y sale entonces una voz del templo del cielo, de allí del trono, diciendo: hecho está. Fíjense, por el aire, el juicio, hermanos, es universal y hecho está, el juicio se ha consumado. Nos dice que hubo relámpagos, voces, truenos y hubo un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande, revela la palabra, que no lo ha habido jamás desde que los hombres han vivido en la tierra. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. ¿Y quién fue? La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle entonces a beber el cáliz del ardor de la ira del Todopoderoso. Toda isla desapareció y todo monte fue desplazado totalmente, no se halló. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Imagínense. Y los hombres, ¿qué hacían? Blasfemaban contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue terrible, grande. Fíjense cómo la gran ciudad llamada Babilonia fue inicialmente Roma, el imperio y su capital, y como símbolo del juicio de Dios en el ascenso y la caída de todas las naciones e imperios a través de la historia, así como en su final. La gente que ha endurecido sus corazones prefirió maldecir a Dios antes que arrepentirse. Triste final le llega a la humanidad lejos de Dios y saboreando la ira de las copas del cielo. ¿Seguimos avanzando? Libro de Apocalipsis, capítulo 17. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se asienta la mujer, y son 7 reyes. Los 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo, y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles.
Y él me dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugó, y el ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. ¿Cuántas cosas nos revela la palabra de Dios, verdad? ¿Cuántas verdades que el Señor nos anuncia para nosotros identificar y estar preparados? Fíjense que el profeta Juan, porque también es profeta, el apóstol, ¿verdad? Él detalla sobre la mujer escarlata y la bestia escarlata. Uno de los 7 ángeles que tenían las copas le anuncia a él, le habla y le dice, mira, ven, yo te voy a mostrar cuál será la sentencia contra aquella ramera, la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado, fíjense, han fornicado, han sido ensuciados, se han contaminado. ¿Cuántas situaciones acá nos detalla? La sentencia se detalla, se ofrecen descripciones de los acontecimientos y la gran ramera que es Babilonia, que simboliza a la antigua Roma, representativa de todos los sistemas idólatras que se oponen a Cristo. Las muchas aguas son los grupos humanos sometidos por la ramera. Fíjense cómo el apóstol Juan es llevado al desierto para que pudiera contemplar la escena desde una perspectiva apropiada, así como para su protección. La mujer es la ramera, identificada en el versículo 18, que es la ciudad donde es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y uno, analizando esto, ¿verdad? De lo que contempla, y nosotros sabemos a quién se refiere, a quién es este imperio. Ha regido muchos reyes, muchos países han sido guiados y subyugados por este poder religioso, y nos damos cuenta cómo habla sobre lo que se denomina o conocemos que se hace énfasis en la ciudad de Roma. La bestia escarlata es aquella que salió del mar, recordamos en el capítulo 13:1, y sus cabezas y sus cuernos simbolizan el poder del imperio que sostiene a la bestia, que está sentada sobre la civilización anticristiana, que está subordinada a un poder político anticristiano. Nos hace mención, ¿verdad?, de los nombres de las blasfemias. Recordemos de los títulos divinos que se le han apropiado a un emperador o a una religión oficial de un estado. La llamativa vestimenta de la mujer da una idea de su riqueza y su gloria terrenal. Ustedes saben, ¿verdad? Abominaciones, actos de adoración a ídolos y profanaciones. Ustedes saben a quién está describiendo la palabra de Dios. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio que decía: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Las prostitutas romanas debían llevar una cinta con sus nombres sobre la frente. Ahora, Babilonia, ¿verdad?, está aquí representándose como lo que ella es. Para los primeros cristianos, Roma se conocía como el genérico de Babilonia, la madre de la idolatría y de todos sus males. ¿Cuál es la religión que profesa idolatría y que insta a la idolatría? Imagínense qué situaciones tan terribles y cuántas personas, cuántos reyes han sido manipulados, cuántas naciones han sido manipuladas
por estas corrientes terribles. Nos sigue diciendo el apóstol sobre el significado de la mujer y la bestia. Fíjense que en el versículo 6 nos dice que el apóstol Juan vio a esta mujer, lo que representa esta, que estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando él observó, él quedó tan asombrado, no puede describir lo que experimentó al contemplar semejante escena. Y el ángel le dijo: mira, ¿por qué te asombras? Sabes, yo te voy a decir el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto, y aquí empieza a describirle el ángel lo que él estaba observando. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Fíjense cómo aquí está la interpretación que nos damos de: se ha servido de todos los pueblos de la tierra para satisfacer sus intereses egoístas, y ella representa la mayor de las prostitutas religiosas y morales que se identifican y manipulan a los poderes gubernamentales siempre que pueden sacar alguna ventaja de ellos. Entonces, simbolizan encabezada por la apostasía religiosa de los últimos días. La ciudad de Roma se asienta sobre 7 colinas. Cuando dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Les parece casualidad? Lo que nos expresa esto, de que el que tiene sabiduría, esas 7 cabezas que tiene, ¿verdad?, la bestia, son 7 montes, y sobre estos se sienta la mujer. Y bueno, la ciudad de Roma se asienta precisamente sobre 7 colinas. ¿Qué les parece? Los 7 montes han hecho que algunos identifiquen a la mujer con Roma y el papado. Esto es algo así como que, bueno, se echa de ver. Les dice, son 7 reyes, los 7 cuernos son 7 reyes, 5 de ellos ya han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. Los 7 reyes representan el número completo de emperadores romanos, no importa cuánto hayan sido, y por extensión a todos los poderes políticos que hayan perseguido al pueblo de Dios a través de la historia. Los 10 cuernos, algunos ven aquí a los gobernadores de las principales provincias del Imperio Romano, las cuales se vieron envueltas por una hora en junio del año 68 a.C. a diciembre del año 69 a.C. en la sangrienta guerra civil que casi destruye Roma. Y esto ilustra el principio espiritual de que un poder político y militar anticristiano destruye inevitablemente la economía y la nación o civilización que están bajo su égida, atrayendo sobre sí su propio castigo y haciendo que se cumplan los propósitos de Dios. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Este versículo, hermano, resume el mensaje de Apocalipsis. El versículo 14 del capítulo 17 resume de una manera gloriosa el mensaje que nos comparte el libro del Apocalipsis. Sí, el mal peleará contra el Cordero del Señor, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y saben que los que están con Él, los que estamos con Él, somos llamados y elegidos y fieles. Y entonces el ángel le revela, me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres
naciones y lenguas. La mujer es destruida por la misma bestia, las fuerzas del anticristo, y el que se apoyó para alcanzar influencia y gloria. Todo esto será realizado por la providencia de Dios para que se cumpla su palabra. Entonces, los 10 cuernos que viste, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar a su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. De esta manera revela entonces cómo el mismo mal entre ellos mismos se autodestruirán, ellos mismos se corroerán. Y notamos cómo todos estos acontecimientos son permitidos de Dios, son permitidos para la demostración de su grandeza, y que la historia del mundo, de la humanidad, está totalmente conocida y dirigida por Él. Avanzamos. Libro de Apocalipsis, capítulo 18. Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Tomadle a dar como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de aquella grande ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías, mercadería de oro y de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, y de lino fino, y de escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso de marfil, y de todo vaso de madera preciosa, y de cobre, y de hierro, y de mármol, y canela, y olores, y ungüentos, y de incienso, y de vino, y de aceite, y flor de harina, y trigo, y de bestias, y de ovejas, y de caballos, y de carros, y de siervos, y de almas de hombres. Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas gruesas y excelentes te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido, se pondrán lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay, aquella grande ciudad, que estaba vestida de lino fino, y de escarlata, y de grana, y estaba dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. Y todo patrón, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se estuvieron lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo:
¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de aquella gran ciudad, en la cual todos los que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de sus riquezas, que en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. Y un ángel fuerte tomó una piedra, como una grande piedra de molino, y la echó en la mar, diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada. Y voz de tañedores de arpas, y de músicos, y de tañedores de flauta, y de trompetas, no será más oída en ti, y todo artífice de cualquier oficio no será más hallado en ti, y el sonido de muela no será más en ti oído, y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, notamos entonces la caída de Babilonia la Grande. Todo lo que sube se va a desplomar sencillamente. Y cuando usted lee esto y se da cuenta cómo todo está en las manos del Señor y toda la justicia queda pareja. Esto es reconfortante para los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, dice la palabra del Señor. Notamos entonces que después de todo esto, el apóstol observa que otro ángel desciende del cielo con un gran poder, y la tierra fue alumbrada con este resplandor, con la gloria de este ser celestial. Nos dice entonces que clamó con una voz tan potente que decía y anunciaba la caída de la gran Babilonia, y que su habitación, que había sido de guaridas de demonio y de todo espíritu inmundo, que albergaba toda ave inmunda y aborrecible, todo esto había sido ya desolado, porque todas las naciones habían bebido del vino del furor de su fornicación, y todos los reyes de la tierra habían fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se habían enriquecido de la potencia de sus deleites. 7 voces describen la caída de Babilonia como un hecho consumado, y algunos con gratitud, otros con amargura, y en el Nuevo Testamento Babilonia es un símbolo de la humanidad pecadora y sus inclinaciones a la autodesilusión, a la ambición, al orgullo, a la depravación demoníaca, y representa la cultura mundana en rebelión contra Dios. Babilonia se levanta en oposición a la Iglesia como una sociedad que persigue el pueblo de Dios y que por lo tanto inevitablemente será destruida. Y llama entonces el detalle cuando dice, y escuchó también otra voz del cielo que le decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de lo que vendrán sobre ella las plagas, porque el pecado de ella ha sido tan grande. Y esto, cuando usted lee esta parte de la historia, usted se conecta con la palabra de Dios, porque precisamente cuando el Señor determina raer del mundo todo ser viviente, precisamente había ocurrido esto. El pecado del mundo había llegado, había subido a la presencia de Dios. Y esto es una manera de expresar que se había elevado tanto los niveles de maldad que el Señor entonces manda construir a Noé el arca para que se salvase él y su casa junto con los animalitos. Cuando Jehová
da la sentencia contra Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim, estas ciudades. En la maldad, nos detalla la palabra de Dios, que la maldad había llegado a ese nivel, hasta el cielo. Dios se había acordado, ya había llegado a un nivel. Fíjense cómo llega al punto cuando el Señor manda a conquistar a los israelitas y a raer de Canaán los pobladores, expresa también esto, porque la maldad de sus pobladores había llegado a ese nivel, ya hasta el cielo. Y esto conlleva el juicio y el accionar del Señor. Si bien es cierto que el Señor es paciente, es amor, es perdón, es misericordia, pero llega un momento de la historia de la humanidad en que la maldad llega a un punto límite en que el Señor entonces ejecuta el castigo que previamente había anunciado, porque el Señor lo había anunciado. Noé nos revela la palabra de Dios que Noé fue pregonero de justicia. Lot fue pregonero de justicia. Y todas estas situaciones nos hacen entonces entender que lo que está en la palabra escrito tiene cumplimiento. Aunque veamos que el tiempo transcurre y quizás no lo vemos llegar cuando quisiéramos, pero todo tiene su punto final. El Señor ejecuta su promesa. Y el apóstol Pedro lo entendía así y lo enseñó. No crean que el Señor tarda su venida, porque es que algunos piensan que ya el Señor se olvidó, el Señor ya quizás está muy ocupado y no se ocupa. No. El apóstol Pedro dice, mire, no crea, no tenga ninguno por tardanza en la venida del Señor, sino que Él es paciente con cada uno de nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento, pero ya el punto de la maldad de la humanidad llegará a ese nivel, como lo dice la palabra del Señor, que había llegado los pecados hasta el cielo y Dios se había acordado de sus maldades. Y entonces la demanda es, dadle a ella como ella os ha dado, pagadle el doble de sus obras, y que ella beba el cáliz que ella misma preparó. Todo lo que ella hizo, la maldad, se le va a regresar. Cuando entonces vivía en deleite, vivía en disoluciones y en cuanto a situaciones abominables, porque en un solo día vendrán sus plagas, vendrá la muerte, vendrá el llanto, vendrá el hambre, serán quemados con fuego, porque Dios, el Señor, es el que juzga. Así que ese tiempo de deleite, de lujuria, de regocijo mundanal, de pensar que nunca será alcanzado por la ira del Señor, llegó ese día. Y la tierra lamentará la caída de esta gran ciudad. Las voces de los reyes aliados de Roma lamentan la caída de la gran ciudad y las voces de los mercaderes lamentan con egoísmo la pérdida de sus comercios y sus mercados. Y la gran piedra de molino arrojada al mar es un símbolo que indica la total destrucción de Babilonia. Recordamos lo que el Señor nos dice. Mejor es que se atase al cuello una piedra de molino que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Nos dice entonces la palabra de Dios que se lamentan. ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad Babilonia, que era ciudad fuerte! Porque en una hora vino su juicio, vendrá la lamentación, la destrucción. El impío entonces experimentará una tristeza grande por la desaparición del sistema del mundo. Todos los mercaderes, todos los que comerciaban con oro, plata, piedras preciosas, perlas, estas telas finas, la seda, la escarlata, nombra aún las especias aromáticas, canela, vino, aceite, los frutos codiciados. Todas estas cosas pasarán entonces
a un triste final. La caída de Babilonia es eminente cuando detalla el apóstol Juan que vio un ángel poderoso que tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó allí en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, esta gran ciudad, nunca más será allá. Ya la voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán jamás. No habrá ningún artífice, ningún oficio se hallará, pues esa luz de la lámpara no alumbrará más en ella. Ni se escucharán gozo de fiestas de esposo y de esposa, no se escucharán, porque todo esto quedará desolado en ella, pues la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra, ha llegado el día del juicio de esta gran ciudad. Es decir, todo lo que el mundo se deleitó, todo lo que el mundo ofreció para los placeres y beneficios económicos, todo esto quedará vuelto ceniza, totalmente destruido. De esa manera el Señor entonces asegura que su ira es tan perfecta como su amor. Sin duda alguna, Dios promete y cumple todo lo que el hombre sembrare. Sin duda alguna, eso segará. El que siembra para la carne, destrucción y muerte segará. Ay, pero el que siembra para el espíritu, hermano, ¿cuánto beneficio nos traerá? Así que bueno, hasta aquí hemos llegado a la lectura de la palabra de Dios. Vamos entonces a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Padre bueno, gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Guíanos a toda verdad, límpianos, Señor, de toda inmundicia y ayúdanos cada día a caminar asidos de tu mano buena. Te presentamos esta familia radial, Señor, cada país que está conectado, Señor, bendice, guarda, que la fe cada día aumente más, Señor, confiamos en tus promesas que has otorgado a tus hijos. Ayúdanos, Señor, enteramente a vivir conforme a tu voluntad. Bendice, guarda, fortalece a la niñez, Señor. En tus manos están los jóvenes, los adultos, Señor, los ancianitos, delante de ti están. Guía, Señor, cada matrimonio. Te damos gracias por este matrimonio, Señor, 48 años viviendo para ti y en ti. Sigue bendiciendo a la hermana Mireya, a su esposo, Señor, que sean ejemplo de fidelidad, que sí se puede vivir conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, por los padres que se preocupan por educar a sus hijos. Guíanos, enséñanos a guiar a nuestros hijos, Señor, y a nuestros hijos que puedan entender que deben amarte, Señor, y necesitan ser guiados por tus padres. Ten piedad de los enfermitos, están delante de ti, Señor. Seguimos clamando, seguimos orando por ellos, porque eso te agrada a ti, Señor. Ten compasión por amor de tu nombre. Los que padecen de alguna infección, de alguna enfermedad, Señor, están en tus manos, Padre bueno. Gracias por los que has sanado. Seguimos clamando con fe por los que aún no están, Señor. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Prepáranos para este precioso día, Señor, donde tu iglesia unida se goza en tus mandamientos, Señor. Qué deleitoso, Señor, es vivir como tú deseas que vivamos. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo
la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.